Buenos días para todos, sean todos muy bienvenidos. Siendo las 12 horas aquí en Argentina, vamos a dar inicio a este webinar sobre auditorías remotas. Principalmente quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su participación. Y bueno, a DNVGL por la convocatoria para poder compartir en nombre de esta organización un poco de información sobre las auditorías remotas y este tema de la certificación en el contexto de, el COVID-19. Así que vamos a dar inicio. Mi nombre es Lisandro Beneventano, soy licenciado en Administración de Empresas, docente universitario y magíster en Gestión Integrada. Trabajo para DNVGL hace casi 8 años, básicamente como auditor líder y principal trainer para las unidades de Argentina y Chile. Así que mis trabajos principalmente en distintas empresas, instituciones y organizaciones está relacionado con esto, ¿no? Con las auditorías, los sistemas de gestión, la educación, la docencia, el desarrollo de competencias y foco, digamos, en la industria de servicios por mi parte. Les agradezco su participación, espero que este webinar sea útil y les comento brevemente un poco cómo lo vamos a estructurar, ¿sí? Básicamente vamos a tener esta instancia de introducción, que es la que estamos teniendo ahora brevemente. Vamos a hacer unos comentarios acerca de el contexto actual y los lineamientos internacionales que rigen a los organismos de certificación en función de prestar servicios de auditorías remotas. Luego vamos a pasar a comentar, hacer algunos comentarios sobre cómo llevar adelante estas auditorías remotas, qué cuestiones tener en consideración, algunas buenas prácticas, para finalizar con una breve información sobre los entrenamientos remotos como otro de los servicios que DNVGL está ofreciendo hoy en día. Y al final trataremos de responder algunas de las preguntas y consultas que ustedes nos vayan dejando a lo largo de la disertación para poder hacer al final un cierre entre todos, ¿sí? Así que básicamente esta es la estructura que vamos a seguir en el día de hoy. Bien. Avanzando entonces, vamos a comenzar con el entendimiento o viendo un poco cuál es el contexto y los lineamientos actuales que rigen a las auditorías en este contexto de COVID, ¿no? Todos conocemos, estamos en una situación de crisis bastante compleja en la cual hay muchos países, regiones en cuarentena parcial o total, hay miles de personas infectadas, organizaciones que, de acuerdo a su estructura, a su ubicación y demás, intentan mantenerse en pie y seguir trabajando, dando empleo a sus trabajadores y también eh, dando provisiones a sus clientes, ¿no? Entonces realmente es un contexto en el cual la incertidumbre es muy grande, ¿no? Y en este contexto, en la actividad que hacemos nosotros, que son las auditorías, ¿sí? Obviamente las auditorías cara a cara están mm, severamente restringidas y prohibidas en muchas ubicaciones a lo largo del mundo. Por lo tanto, los trabajos de certificación y el mantenimiento de un sistema de gestión, de las certificaciones y demás, ahora también se rigen por directrices nacionales e internacionales adicionales a las que ya teníamos anteriormente, ¿sí? Entonces, es interesante y es muy necesario poder conocer cuáles son estos lineamientos antes de empezar a hablar de las auditorías remotas, ¿sí? Y básicamente, los lineamientos y criterios principales que hoy en día rigen a los organismos de acreditación, a los organismos de certificación y por ende a las organizaciones certificadas, se pueden listar principalmente en estos que tenemos aquí en pantalla. Brevemente vamos a hacer una reflexión y después a lo largo del webinar irán apareciendo con algunos comentarios particulares de cada uno. Pero bueno, principalmente
una de las fuentes de información más importante para todas las partes interesadas que estamos en el tema de la certificación y las auditorías, ¿no? Son los documentos de IAF o el Foro Internacional de Acreditación. En primer lugar, uno de los documentos más importantes es este documento informativo número 3 del año 2011. Fíjense que es un documento que ya existe desde el año 2011, que da lineamientos sobre cómo gestionar los eventos o circunstancias extraordinarias que puedan afectar a los organismos de acreditación, de certificación y, por consiguiente, a las organizaciones certificadas, ¿sí? Este documento es muy importante si tenerlo en cuenta, ya que una forma de atender a esta situación de crisis es haciendo auditorías remotas, ¿sí? Buscando una opción, un camino B a las auditorías presenciales, que son las auditorías que habitualmente hacemos para evaluar la conformidad de los sistemas de gestión. Otro de los documentos, que en este caso es un documento mandatorio también de IAF, es el documento 4 del 2018, que en este caso ya se mete directamente en el uso de la tecnología de la información, ¿sí?, y de la comunicación para fines de auditoría y evaluación. O sea, ya nos da unos lineamientos un poco más claros sobre qué tener en cuenta, ¿sí?, y cómo utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en actividades de auditoría y evaluación, ¿sí? Así que son dos documentos muy importantes y que tienen información bastante relevante como para poder guiarnos en este camino hacia las auditorías remotas. Por otra parte, todos conocemos seguramente la norma ISO 19011 en su última versión, que es la que posee las directrices para las auditorías de sistemas de gestión, auditorías internas en este caso, que también contempla, ¿sí?, en distintos requisitos de esta guía norma, ¿no?, elementos de las auditorías remotas a la hora de planificar un programa de auditorías, a la hora de hacer los arreglos previos con el auditado y a la hora de elegir los métodos a utilizar para hacer una auditoría, ¿no? Entonces, ya la norma 19011 también incluye aspectos y recomendaciones sobre las auditorías remotas o fuera del sitio, ¿no? Obviamente, estos lineamientos también se van a tener que sumar a los lineamientos existentes para los organismos de certificación, como ser los lineamientos que exige la norma 17021, así como también, obviamente, las resoluciones, decretos y reglamentaciones locales de los estados, ¿sí?, en donde DNVGL opere. Obviamente esto siempre se tiene en cuenta, ¿no? Entonces, con toda esta información de base, ¿sí?, DNVGL como organismo de certificación debe, ¿sí?, y de hecho lo tiene, establecer un procedimiento interno sobre cuáles son las condiciones generales, ¿sí?, para realizar las auditorías remotas como un camino alternativo ante esta situación de crisis a nivel mundial, ¿no?, básicamente. Entonces, esto, digamos, quiero resaltarlo porque no es que DNVGL como organismo de certificación arbitrariamente establece cuáles sí, cuáles no, qué auditorías se pueden o qué auditorías no se pueden, sino que existe todo un bagaje de información, ¿sí?, preexistente, internacional, que DNVGL toma para poder establecer su proceso de auditorías remotas, ¿sí? Adicionalmente, quiero comentarles que existen también otros documentos que son muy útiles y a veces son un poquito más prácticos y no son tan generalistas como los anteriores, como este documento de el Comité 176, ¿sí? En este caso está enfocado en ISO 9001, en calidad, pero también existen otros, como por ejemplo para los grupos de auditores de seguridad alimentaria, ¿sí?, que son documentos de guía sobre auditorías remotas, en el cual también hay recomendaciones, hay lineamientos para los auditores principalmente en cómo llevar a cabo auditorías remotas. Entonces, con esto quiero que vean que existe un montón de información ya establecida a nivel internacional que nos puede dar lineamientos, buenas prácticas.
y criterios para definir si es posible hacer una auditoría remota o no en una organización. ¿Sí? Así que con esto en claro, quiero avanzar un poquito en referencia a que, fíjense que también en lo que es la página web de IAF, ¿sí? De la International Accreditation Forum, se manifiesta en forma pública lo que indica específicamente el documento ID3 que nombramos anteriormente en su punto 3, que es justamente cuando un evento extraordinario afecta a una organización certificada o a algún organismo de certificación y que puede impedir temporalmente que el organismo de certificación lleve a cabo auditorías planificadas en el sitio. El organismo de certificación, junto con, obviamente, las acreditadoras y las organizaciones certificadas, tienen que buscar algún curso alternativo, ¿sí? Para poder llevar adelante esas auditorías y, por ende, mantener las certificaciones. Y fíjense que aquí en pantalla está resaltado, ¿sí? Que obviamente estos caminos, ¿sí? Alternativos, obviamente pueden ser realizar auditorías remotas o replanificar en algunos casos las actividades si fuera necesario. ¿Sí? Fíjense que también esta página contiene un montón de información acerca de preguntas habituales relacionadas con el COVID, y realmente es un tema que para los organismos internacionales de acreditación y de certificación eh, se está trabajando muchísimo en cuanto a alineamientos para poder, ¿sí? Garantizar una homogeneidad de criterios a la hora de realizar este tipo de auditorías. ¿Bien? Entonces, teniendo esto en claro, 3 ideas principales que necesitaríamos que queden fijas a partir de esto. Primero, las auditorías remotas son posibles, ¿sí? Están permitidas, son deseables y son aplicables para muchos de los estándares más difundidos de sistemas de gestión, ¿sí? Principalmente los estándares, entre comillas, más populares, como el estándar ISO 9001, 14001, 45001, etcétera, ¿no? O sea que las auditorías remotas son aplicables y son elegibles para poder realizar en este tipo de estándares. No obstante, esto es posible y esto es lícito, ¿sí? Para algunos esquemas es importante tener en claro, como punto número 2, que para algunos esquemas específicos, como ser FSC, BRC, IATF, 9100, entre otros, hay que consultar, ¿sí? Hay que consultar, hay que investigar los lineamientos, ¿sí? Que da cada uno de los referentes o dueños de estos esquemas específicos, porque es muy probable, sobre todo en food y en estos otros esquemas o acreditaciones, es muy común que las posibilidades estén más acotadas o que los criterios sean un poquito más restrictivos o que sean diferentes a los que acabamos de ver en IAF. ¿Sí? Entonces, siempre para otros esquemas que no sean los más habituales de sistemas de gestión, es muy importante consultar los lineamientos de los dueños o referentes de estos esquemas específicos. ¿Bien? Y por último, obviamente, como idea número 3, cualquier esquema o servicio no acreditado se podría realizar en forma remota sin ningún problema. ¿Bien? Entonces, con estas 3 ideas, lo primero que quiero dejar en claro es, ¿podemos hacer auditorías remotas? Podemos. Se permiten, están permitidas internacionalmente, son una buena salida para poder avanzar en este momento, mantener las certificaciones y evitar, obviamente, un colapso después de auditorías a fin de año, ¿sí? Y entonces, con esas ideas, vamos a plantearnos la siguiente situación. ¿Por qué? Porque si bien es posible hacer auditorías remotas, hay que realizar un análisis caso por caso. Es decir, TNBGL como organismo de certificación tiene que realizar, según los lineamientos de IAF, una evaluación de riesgos caso por caso, porque justamente hay que analizar la factibilidad de implementar actividades remotas. Bien, si bien están permitidas y son posibles,
Obviamente hay que, en casos particulares, analizar si es posible o no llevar a cabo auditorías remotas en cada una de las organizaciones a las cuales pertenecemos, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a tener en cuenta para realizar esta evaluación? Varios elementos, como ustedes ven acá. El tipo de auditoría, ¿sí? Si es una auditoría inicial, periódica, de recertificación, de extensión de alcance, una transición, una transferencia, etcétera. Esto va a hacer variable la probabilidad de hacer más o menos tiempo remoto o la factibilidad de hacer toda la auditoría remota o no, ¿sí? De la misma manera, el tipo de industria. Esto es muy importante porque dependiendo del nivel de riesgo, ¿sí? Y del estándar o esquema aplicable, que lo tenemos aquí más abajo, la factibilidad o la probabilidad de hacer más o menos tiempo de auditoría remota va a cambiar. Ahora después vamos a ver un poquito más de esto. El tipo de actividad, el tipo de entorno de la actividad, perdón, no es lo mismo una organización que trabaja en planta o que tiene solamente trabajo en oficina o que tiene trabajo a la intemperie, como podría ser la industria turística, por ejemplo, o si su entorno de trabajo es un entorno virtual. Obviamente ahí las posibilidades de hacer auditorías remotas va a ser diferente para cada uno de estos casos, ¿sí? Bueno, el estándar y el esquema aplicable ya lo comentamos, y obviamente también la disponibilidad de recursos tecnológicos y el nivel de actividad de la organización. Porque también hay que analizar si la organización tiene los recursos tecnológicos para hacer auditorías remotas, si dispone de ellos, e inclusive si en el día de hoy tiene actividad o no, si está operativa o no. Entonces, esto lo quiero resaltar y quiero dejarlo bien en claro. Si bien las auditorías remotas pueden realizarse, están permitidas y DNVGL invita a sus clientes a que podamos hacer las auditorías en mayor medida de manera remota, tengamos en consideración que todos estos temas se analizan caso por caso para ver cuál es el porcentaje de tiempo que es posible hacer remoto y qué porcentaje de tiempo debe hacerse sí o sí en sitio. ¿Sí? Y también es importante remarcar que eh, desde DNVGL hay una gran predisposición a poder establecer estos acuerdos con los clientes con bastante tiempo de anticipación, pero también si el cliente no responde, si no es posible contactar a la organización para hacer estos arreglos, el organismo de certificación debe seguir los procesos y procedimientos normales, ¿sí? Y por ende, en algún momento, la suspensión o retiro del certificado. Entonces es muy importante poder realizar todos los acuerdos previos con tiempo entre la organización y el organismo de certificación para poder realizar esta evaluación de riesgos a nivel interno dentro de NVGL y poder establecer cuáles son las posibilidades de caminos de acción. Si una auditoría 100% remota, si una auditoría parcialmente remota ahora, completándola con tiempo en sitio dentro de unas semanas o meses, o la replanificación de la actividad total. ¿Sí? Esto es muy importante. Necesitamos de la colaboración de los clientes para poder hacer este intercambio de información y llegar a un acuerdo mutuo sobre estos elementos para ver si la auditoría remota es posible o no. Entonces, analizando caso por caso, ¿sí? Y avanzando un poquito más, ¿cómo afecta esto a los diferentes tipos de auditoría? Entonces, para las auditorías que se van a realizar en organizaciones con actividad 100% en oficina, es decir, una organización que su actividad normal la lleva a cabo en 100% en oficina, ¿sí? En esos casos, es posible llevar a cabo el 100% de la auditoría en forma remota para cualquier tipo de auditoría, sea inicial, sea periódica, sea recertificación, etcétera. ¿Sí? Si el trabajo de la organización es 100% con actividad en oficina, en principio, ¿sí? Es posible llevarla a cabo en un 100% de forma remota. ¿Bien? Ahora bien, el caso contrario es cómo afecta esto a las organizaciones que no tienen actividad 100% en una oficina. Vuelvo para atrás, perdón. Esto es oficina o entorno virtual.
¿sí? Si, por ejemplo, tengo una organización de marketing digital, ¿sí? Que cada uno trabaja desde su casa y el entorno laboral es un entorno virtual, se toma como oficina y también se podría hacer una auditoría 100% remota, ¿sí? Ahora bien, caso por ahí de los más comunes, organizaciones que em, tienen actividad en oficina o parte en oficina y parte en planta, parte en oficina y parte a la intemperie, en una obra, en un campo, en una actividad turística, por ejemplo. Entonces acá sí, ya vamos a tener que tener otros elementos a analizar. ¿Eh? Básicamente, eh, en primer caso, ¿no? Para lo que es auditorías periódicas, si nosotros tenemos ahora por delante, este es nuestro caso, ¿sí? Y tenemos por delante una auditoría periódica, en principio es posible llevarla a cabo en un 100% de forma remota, ¿sí? Y lo que se va a realizar es un ajuste del PAP, el programa de auditorías periódicas, para incluir las actividades de campo o producción que no hayan podido ser verificadas en esta auditoría remota en la auditoría del próximo año. Entonces, acá tenemos una opción, ¿sí? De poder realizar la actividad 100% de forma remota y haciendo algún ajuste en el programa eh, para terminar de verificar algunos aspectos más productivos o de campo que no hayan podido ser verificados de forma remota en la actividad del año siguiente, ¿sí? Esto es para auditorías periódicas. Ahora bien, para certificaciones que inician en este momento, extensiones de alcance y también auditorías de recertificación, si bien se pueden realizar auditorías parciales o totales de manera remota, y esto va a depender de la industria, ¿sí? Esto es muy importante, solo se podrá emitir el certificado, ¿sí? Una vez que todos los días de auditoría se hayan cumplido. Por ejemplo, si yo tengo una auditoría que por el tipo de industria, el riesgo que tiene y demás, podemos hacer, tengo un total de 5 días de auditoría y podemos hacer 3 a distancia y 2 sí o sí tienen que ser en el sitio, hasta que yo no complete ambas fases, obviamente el certificado no se va a recomendar. ¿Sí? Entonces tal vez vamos a hacer 3 días de auditoría en la semana próxima de manera remota y los otros 2 días en sitio vamos a suponer que se van a planificar para julio, agosto, esperando que todo esto se flexibilice y podamos volver a hacer auditorías en sitio, ¿no? Una vez que se terminen todos los días planificados de auditoría, recién ahí es cuando se va a recomendar el certificado efectivamente. De la misma manera, en las auditorías de recertificación, también se puede hacer de forma remota, ¿sí? Teniendo en cuenta esto que dijimos anteriormente, que el porcentaje de tiempo remoto y en sitio va a depender de la industria, ¿sí? Volvemos a recordar el análisis de riesgos caso por caso. Y si el 100% de los días de auditoría se puede realizar de manera remota, el certificado se renovará como es habitual con el proceso habitual. Ahora, cuando en esta recertificación yo tengo o parte de días que los tengo que hacer sí o sí en sitio por el nivel de riesgo de la industria, o tengo que, no tengo la posibilidad de hacer la auditoría ahora porque, por ejemplo, estamos sin actividad y la vamos a posponer, ¿sí? Esto no puede llevar más de 6 meses. Es decir, cualquier tipo de replanificación, ya sea de algunos días de auditoría o de toda la auditoría, no pueden pasar de 6 meses, ¿sí? Em, y en esos casos, obviamente, se van a emitir, cuando estemos hablando de una recertificación, se van a emitir algunas cartas de prórroga, ¿sí? Por hasta 6 meses para cubrir o mantener ese certificado, digamos, con una vigencia justificada, ¿no? Y obviamente los días de auditoría restantes, posteriores al vencimiento del certificado, deben realizarse dentro de ese plazo máximo de 6 meses, ¿sí? Entonces ahí tenemos varios escenarios o varias distintas posibilidades,
¿sí? Dependiendo de el tipo de auditoría, como vimos, el tipo de industria y el tipo de actividad. Si tenemos solamente actividades en oficina o en entornos virtuales, o tenemos actividades productivas de campo que impliquen no poder hacer toda la auditoría de forma remota. ¿Sí? Muchas de estas preguntas o esto que estamos comentando aquí es importante que ustedes conozcan que en lo que es el sitio de IAF, ¿sí? También hay un apartado sobre preguntas frecuentes en el cual ustedes pueden hacer sus consultas y hay muchas preguntas que son obviamente las más frecuentes que ya están respondidas por IAF, de donde obviamente DNVGL como organismo de certificación está en contacto constante para obtener los lineamientos y estar alineado a lo que IAF propone como respuesta. Creo que al día de hoy ya hay cargadas 24, hoy a la mañana me fijé y creo que eran 24 las preguntas más frecuentes que se realizan y que ya están respondidas. Pero bueno, está bueno ir analizándolas frecuentemente. Aquí abajo nosotros les dejamos el link para que ustedes puedan analizarlas y vean también ahí que hay muchas preguntas muy frecuentes ya respondidas por IAF. ¿Sí? Pero bueno, obviamente este webinar tiene un poco el objetivo, la intención de alentarlos a que dentro de las posibilidades que tenemos podamos conducir la mayor cantidad posible de auditorías remotas en estos próximos meses. Es muy importante que si tenemos la posibilidad de hacer este análisis de riesgos dentro de DNVGL y comentarles a ustedes que la auditoría remota es posible, los invitamos y los alentamos a que lo podamos hacer, ¿sí? Obviamente, las auditorías que no sean remotas deberían ser la excepción en estos casos por varias situaciones, por la protección de nuestros clientes, por la protección de nuestros auditores inclusive, por el mantenimiento de los certificados, de los sistemas de gestión e inclusive también para evitar un colapso de actividades a futuro, ¿sí? Y que tengamos limitantes de tiempo, de auditores y demás en un futuro para realizar las auditorías. Entonces, la invitación hoy principal es esta, ¿no? Si tenemos la posibilidad de hacer auditorías remotas, vayamos por esta experiencia, ¿sí? Que vamos a tratar de dar desde DNVGL lo mejor como organismo de certificación para acompañarlos con esta nueva metodología. Pero ahora bien, ¿qué implica hacer una auditoría remota? Básicamente, ¿sí? Nos metemos un poquito más en la cancha, a jugar ya dentro de la auditoría remota. La auditoría remota, obviamente, es una auditoría que la vamos a realizar, como vimos recién, total o parcialmente a distancia, ¿sí? Esto es fuera del sitio de los auditados, ¿no? En general, según lo que dice el documento 4 del 2018 de la IAF, obviamente, dentro de lo que son las auditorías remotas, podemos incluir reuniones mediante, por ejemplo, teleconferencia, incluyendo audio, video o intercambio de datos. Podemos hacer una auditoría o evaluación de documentos y registros mediante acceso remoto, ¿sí? De forma sincrónica o asincrónica. Las organizaciones pueden proveerle al auditor grabaciones de información o pruebas, ¿sí? Por ejemplo, grabaciones de video o de audio. Y acá no estamos hablando de grabar la auditoría, sino de que, por ejemplo, en un call center nos faciliten o nos permitan escuchar grabaciones de la atención telefónica como si estuviéramos escuchándolas en el sitio dentro de una auditoría, por ejemplo, ¿no? Y también en aquellos casos, en las organizaciones que tengan este tipo de mecanismos de control, proporcionar acceso visual o audio a lugares remotos o potencialmente peligrosos por medio de sus sistemas de cámaras de vigilancia o sistemas de monitoreos en línea, etcétera, ¿no? Digamos, hay un montón de herramientas tecnológicas que nos pueden eh, permitir hacer estas auditorías a distancia o remotas. Y obviamente también tenemos las tecnologías más usuales o más conocidas como FaceTime, Skype, Teams, etcétera, que nos permiten llevar estas actividades adelante. ¿Sí?
DNVGL en este sentido prefiere, ¿sí? Por una cuestión de seguridad de la información y de tranquilidad del auditado, que sea el cliente quien proporcione el software propio, si es que tiene un software propio, para realizar la auditoría remota, ¿sí? Y que les dé acceso al auditor para los días o el día de auditoría. No obstante, si el cliente no posee un software o no tiene la posibilidad de contar con uno, DNVGL en general, como preferido, va a utilizar Microsoft Teams, lo que no quiere decir que no se puedan utilizar otros, ¿sí? Como los que ya vimos anteriormente, Skype, eh, em, Hangouts o cualquier otro de los disponibles, ¿sí? Pero sepan que DNVGL va a optar generalmente por usar Teams, ¿sí? Nosotros aquí, después cuando compartamos este material, acá van a tener links, ¿sí? Para poder acceder a esta herramienta de Teams y ver cómo se utiliza para que lo tengan en cuenta también como una de las herramientas. Ahora bien, sea cual fuere la herramienta que vayamos a elegir, algunas consideraciones que sí son importantes tener en cuenta. Obviamente el tema de la seguridad, ¿sí? De la información que vamos a estar compartiendo por esas herramientas. La duración de uso, porque hay muchas herramientas que tienen límites de tiempo para el uso, ¿sí? Entonces, también es importante conocer eso para que no se nos corte la comunicación. Posibilidad de uso de cámara o de salas de reuniones. Hay algunas aplicaciones o entornos que esto lo permite y está bueno para organizar las diferentes entrevistas o si somos un equipo de auditores, que cada auditor trabaje en una sala diferente, ¿sí? Obviamente, también la facilidad de uso, cuanto más sencilla sea la herramienta, mucho mejor para que esto no termine complejizando y poniendo más nervioso al auditor o al auditado durante el proceso, ¿sí? Y siempre, dos consideraciones muy importantes, practiquen, está muy bueno conectarse 30 minutos, 20 minutos antes de la auditoría o del día de auditoría para practicar el uso de la herramienta. Entre auditor y auditado, eso es una muy buena práctica para que todos estemos tranquilos el día de la auditoría, así como también tener un plan B, ¿sí? Eh, entonces, siempre está bueno tener dos caminos de uso o de herramientas para poder estar conectados, ¿sí? No depender solamente de uno. En esta auditoría remota, ¿cuál debe ser nuestra perspectiva como usuarios, ustedes como clientes de la auditoría? ¿Qué podemos esperar? Bueno, en principio, para dejarlos con una tranquilidad mucho mayor, es que la estructura de la auditoría no va a diferir de una auditoría estándar, ¿sí? Obviamente vamos a tener reunión de apertura, reunión de cierre, vamos a recopilar evidencias, vamos a tener momentos para los descansos y demás, como es habitual. La duración de las auditorías remotas en Mondays no va a diferir. No es que por hacer una auditoría remota voy a sumar días de auditoría. Pero lo que sí puede suceder, obviamente, es que el período total de auditoría sea más largo porque tengamos que fragmentar algunas actividades. O, por ejemplo, porque solamente en la organización están trabajando en un turno mañana, entonces tenemos que hacer las auditorías en vez de 2 jornadas de 8 horas, 4 jornadas de 4, o por temas de interferencia o por temas de demora en la conexión. Evidentemente va a haber tiempos que se van a sumar seguramente en algunos casos, no en todos, hay auditorías que se han hecho sin ningún tipo de problema de conectividad ni nada por el estilo. Entonces, dependiendo de la organización, es probable que el periodo total sea más largo, pero no así los mandates de auditoría, por una cuestión de logística principalmente, ¿sí? Algo que es muy importante en relación a esto, la disponibilidad. Ustedes como auditados no van a tener que estar disponibles en todas las etapas de la auditoría. No es que vamos a conectar, vamos a suponer por Skype, a las 9 y vamos a cortar a las 6 de la tarde sin interrupciones, sino que obviamente va a haber un armado de una agenda con anticipación, que ahora lo vamos a ver, y se va a tratar de acordar, ¿sí? Un cronograma
con antelación como para que eh, eh, todos puedan estar disponibles en determinados momentos del día y no las 8 horas de auditoría. Sí, eso es muy importante. Obviamente, el análisis de documentos se va a hacer de la misma manera. Sí, ahora vamos a hablar un poquito más en profundidad de esto, pero la idea es que pueda haber un intercambio, puedan mostrarse pantallas de trabajo, puedan darse accesos, ¿sí? a repositorios de documentos, como para que la auditoría pueda llevarse a cabo sin mayores problemas. Ahora vamos a hablar de ello. Y como siempre, DNVG le garantiza el tema de confidencialidad ahora más que nunca, eh, porque obviamente uno de los temores más grandes es al compartir información, al mandar alguna información por mail o algo, el tema de la confidencialidad y las políticas de protección de datos en algunas compañías son más rigurosas que en otras, entonces por estas situaciones DNVGL, por un lado, garantiza la confidencialidad, como siempre, y por otro, estamos abiertos a buscar soluciones junto con el cliente para que el cliente esté cómodo con la herramienta de uso para compartir información sin tener que violar de alguna manera alguna política de confidencialidad o de privacidad de los datos. ¿Sí? Ahora bien, en la planificación, antes de la auditoría, ¿qué se puede solicitar? Sobre todo si el auditor asignado es un auditor que no conoce la organización, porque puede pasar que justo tengamos un auditor nuevo o que anteriormente no ha venido a la organización o que ha venido hace muchos años y ahora vuelve y bueno, ¿no? Entonces en esos casos es mucho más probable que esto suceda, ¿no? Solicitar organigramas, manuales, listas de documentación, etcétera, que nos den a nosotros un parámetro como auditores de la magnitud, la estructura, ¿sí? del cuerpo del sistema de gestión y ganar tiempo desde ese lugar, ya que obviamente eso nos da una idea de la ubicación, la estructura y demás en forma genérica, ¿no? También se puede acordar tener un listado de proyectos, contratos, sitios, ¿sí? Para seleccionar una muestra por adelantado, es decir, para que el auditor pueda en sus notas decir, bueno, me gustaría ver estos proyectos, estos contratos, ver estos sitios, etcétera. Obviamente no se van a incluir en la agenda de auditoría con el fin de mantener la objetividad y que sea un muestreo aleatorio, pero sí el auditor puede prepararse para no perder tiempo con estas cuestiones, ¿no? En el momento de la auditoría. Y obviamente a los empleados también, si bien vamos a poder tener un listado de empleados, está bueno que desde la organización se abra la posibilidad de que la mayoría de empleados esté disponible como para que el auditor pueda también hacer una muestra lo más objetiva y aleatoria posible. ¿Eh? Por eso es importante también si podemos obtener o preparar en forma anticipada un listado de nombres de auditados, ¿sí? Que estarán disponibles, las direcciones de correo electrónico o WhatsApp o lo que fuera por los cuales el auditor pueda contactarlos para generar momentos de entrevista, mandarles links para que se puedan conectar a una determinada herramienta, etcétera. ¿Sí? Esto es parte de la planificación y está bueno tenerlo en cuenta para que sea lo más ordenada posible. ¿Bien? Y va de la mano, obviamente, de la agenda. ¿Sí? La agenda de la auditoría, momento de planificación. La agenda de auditoría remota puede tener muchos más idas y vueltas entre auditor y auditado, ¿no? Para ir acomodando la logística de trabajo. En este sentido, pedimos paciencia, pedimos colaboración, ¿sí? Porque tanto para los auditados como para los auditores es un trabajo nuevo, es un trabajo que va a llevar, como decíamos, ¿no? Revisiones y revisiones de la revisión de la agenda para poder llegar a un acuerdo final de cómo organizar el tiempo de auditoría, ¿sí? Y en ese sentido, desde parte de ustedes como clientes de auditoría, es muy importante la previsión de ustedes como auditados sobre la disponibilidad de los documentos.
de las personas, de los guías que van a acompañar a cada auditor, de accesos, ya sea a sistemas o a sitios, ¿sí? Esto es muy importante para evitar pérdidas de tiempo durante la auditoría. Entonces, si hacemos una agenda con muchos idas y vueltas y nos ponemos de acuerdo en todas estas cuestiones en forma previa, la auditoría no debería tener mayores demoras, ¿sí? Obviamente se van a incluir dentro de la agenda la aclaración formal de que la auditoría se va a hacer remota, en algún porcentaje o en su totalidad se dejará en claro, digamos, a nivel documental que el método de auditoría va a ser remoto. Se van a incluir los descansos habituales programados, ¿sí? Y obviamente, como decíamos, no es posible ni práctico para ustedes como clientes, como para nosotros como auditores, estar 8 horas en línea prestando atención a una pantalla, porque no es lo mismo que si estuviéramos trabajando en el sitio, ¿sí? Entonces, los descansos regulares van a incluirse. Y así también algunos intervalos extra de 5 o 10 minutos entre llamadas o entre videoconferencias, como para poder estirar un poco las piernas, cambiar el foco de atención y distenderse un poco. En general, esto en las auditorías remotas va a estar más presente que en una auditoría en sitio, ¿sí? Entonces, temas de seguridad, como decíamos. Ya, si bien esto lo comenté, reforzar este tema. Em, el hecho de que la auditoría se haga en forma remota no implica que esa auditoría se deba grabar. O sea, en ningún caso se va a optar por esto como primer elemento. Esto debe evitarse. Las grabaciones no se van a hacer grabaciones. Ahora, si por alguna razón X la grabación es un requisito, obviamente se va a intentar evitarlo, pero se tiene que acordar con el auditado y pedir obviamente consentimiento previo por escrito. Pero en principio quédense tranquilos que esto no va a ser, digamos, un camino habitual de trabajo, ¿eh? Y como decíamos anteriormente, en línea con el documento MD4 del 2018 de IAF, la utilización de la tecnología de la información y la comunicación tiene que ser mutuamente convenida entre el organismo, ¿sí?, que esté haciendo la auditoría y el organismo que está recibiendo la auditoría. Entonces, por eso siempre recomendamos que el cliente pueda proporcionar el software por medio del cual realizar el intercambio de información para que este concepto de seguridad y de protección de la información del cliente esté garantizado, ¿sí? Durante la auditoría, ¿qué más tener en cuenta? Revisión de documentos, como decíamos, documentos digitalizados. Podemos preguntar, ¿sí? Por ejemplo, si es posible obtener un usuario eh, o un acceso, ¿sí?, temporal al SharePoint, al Drive o al repositorio de documentos digitalizados que tiene la organización. Esto es una buena práctica para evitar estar haciendo cruces de documentos por mail, por ejemplo, ¿sí? O inclusive utilizar herramientas que tengan la posibilidad de hacer trabajos colaborativos como Teams, por ejemplo, o proyectar documentos en pantalla. Eh, también son opciones para poder trabajar de forma cómoda con los documentos, con el análisis de documentos electrónicos. Y esto, como decíamos anteriormente, ya sean documentos electrónicos o físicos, en las empresas, ¿sí?, cuando saben que se va a venir la auditoría, por favor, tengan en consideración dónde están los documentos, quiénes tienen acceso a los documentos. Porque tal vez los documentos, vamos a suponer, somos una organización que hace solamente trabajo de oficina, y se puede hacer una auditoría 100% remota, pero hay documentos que son físicos y no hay nadie en la oficina porque todos están haciendo home office. Entonces, bueno, esas cuestiones tienen que tenerse en cuenta y hablarse con el auditor por anticipado para que después, al momento de la auditoría, no ocasione demoras o malos entendidos entre ambas partes, ¿sí? Esto también en relación, como comentaba recién, con los documentos físicos.
¿eh? Acá cuando trabajemos con documentos físicos, sí, ya los vamos a tener que trabajar con algún escaneo del documento y proyectarlo en la pantalla. Tratemos de evitar mostrar documentos en la cámara, ¿sí? Porque no se lee, es imposible hacer un zoom, o el cliente va a estar moviendo el papel. Entonces, en esos casos, lo más simple es trabajar con algún tipo de aplicación que escanee el documento y que uno lo pueda proyectar en la pantalla en forma estable, como para poder analizarlo, ¿sí? También en el tema de las entrevistas, reforzando un poco lo que veíamos anteriormente, como decíamos, van a estar acordadas, ¿sí? En la agenda, los distintos áreas o procesos como siempre se hace, tengan en cuenta que por cada área o proceso la entrevista puede ser una opción. Em, Se puede trabajar cuando uno hace entrevistas teniendo, vamos a suponer, una hora de trabajo con la dirección, ¿sí? Vamos a suponer, y tal vez se pueden compartir documentos electrónicamente o dar acceso a algún documento electrónicamente para que el auditor lo analice durante 15 o 20 minutos y después el resto del tiempo eh, entablar una entrevista por Skype con la dirección para discutir diferentes temas que el auditor quiera profundizar, que haya visto en la documentación. Entonces no es necesario que la dirección por ahí esté una hora en un Skype, sino tal vez eso se puede reemplazar con 30 minutos de un análisis de documentos offline, ¿sí? Y una entrevista de 30 minutos más, ¿no? Por ejemplo. Sí es importante que tengan en cuenta, esto es muy necesario aclararlo, que como en cualquier auditoría, vamos a tratar de que el muestreo de personas sea lo más representativo. Por lo tanto, no solamente vamos a necesitar hablar con líderes del sistema o responsables del sistema, sino también con personal de distintos puestos, funciones, procesos y demás. Esto implica personal operativo, gerencias, personal administrativo, que es importante, ¿sí? Poder entrevistar para tener un relevamiento de evidencias lo más representativo y global posible. ¿Mm? Las entrevistas, como dijimos, se pueden hacer por videollamadas, por ejemplo, o por comunicaciones telefónicas, ¿sí? Eso es acordar con la organización. Y obviamente, como dijimos anteriormente, preferimos reuniones parciales, breves por cada sesión de auditoría y no una reunión de Skype de 8 horas de duración en el cual se van pasando la posta uno a otros o están pasando diferentes personas por una misma reunión. Entonces, esto es importante para también descontracturar el hecho de que como auditados no vamos a tener que estar 8 horas sin movernos frente a la cámara, sino que esto lo podemos hacer lo más interactivo posible. Y por último, un tema no menor, el tema de las observaciones, las recorridas, las pruebas, así que uno habitualmente hace en una auditoría en sitio, ¿no? En los casos en que la observación, la recorrida, las pruebas, la visualización del proceso, de los productos, de los controles, etcétera, sea relevante o aplique, se va a solicitar, obviamente, poder corroborar esa operación, ese estado de las instalaciones y ambiente de forma remota. Si es que en la evaluación de riesgos inicial la auditoría se va a hacer 100% remota, vamos a tratar de poder hacerlo, ¿sí? Entonces, en esos casos es muy probable que se puedan utilizar videollamadas que permitan ir guiando a alguien para que nos muestre el lugar de trabajo, las inmediaciones de la organización o, digamos, dependiendo de qué estándar estemos auditando o proceso, lo que aplique, ¿no? Para poder justamente obtener información sobre los procesos, los controles, las pruebas, la infraestructura, ver a la gente trabajando para ver cómo se comporta, etcétera. ¿Sí? Como es habitual, pero en este caso por un medio em, virtual. ¿Sí? Entonces también existe esta posibilidad. Como decimos, todas estas posibilidades se van a conversar, ya sean las entrevistas, las observaciones, los accesos a los SharePoints, todo lo que tengamos que organizar se tiene que organizar en la etapa de planificación. Y es por eso
que los auditores de NVGL van a hacer todo lo posible para contactarse con ustedes con bastante anticipación y así poder hacer esta planificación de la agenda definitiva lo más completa y con el tiempo, con el mayor tiempo posible, ¿sí? Entonces, habiendo comentado todo esto, quiero también reforzar el hecho de que ya esto que estamos comentando lo comentamos porque hemos tenido auditorías remotas. Hemos obtenido el feedback de varios auditores y de algunos clientes en relación a los resultados de esa auditoría. Acá comparto algunas reflexiones muy breves, obviamente, con ustedes, como para que vean que para sorpresa de muchos, tanto auditores como auditados, el proceso pudo realizarse. Obviamente, al inicio puede haber problemas de conectividad, puede haber alguna demora, puede haber algunos elementos que puedan fallar, como en todo proceso de auditoría, pero es importante y algo que quiero que puedan llevarse de este webinar es que el proceso de auditoría remota es posible si lo planificamos con la anticipación debida, va a ser muy útil para todos, es un proceso de aprendizaje y por lo tanto, tanto auditores como auditados aprendemos, ¿sí? Em, y, por ejemplo, acá tenemos un auditor que comentó que fue una sorpresa agradable, fue muy productivo, ¿no? Tal vez muchos auditores inclusive en un primer momento pensamos en que tal vez la auditoría no va a ser igual, de hecho no es igual, pero tal vez podemos concentrarnos en aspectos que en una auditoría presencial no podemos, ¿sí? Y nos acercamos al sistema de gestión desde otro lugar. Entonces, hay casos de éxito y queremos alentarlos, digamos, a que sigan apostando a esta metodología, por lo menos de manera momentánea, porque la realidad es que todos estamos tratando de seguir adelante, de mantener los sistemas de gestión, de mantener las certificaciones y mantener el trabajo de cada uno de nosotros. Entonces creo que si tenemos las herramientas, eh, podemos hacer la prueba y podemos poner lo mejor de cada uno, tanto auditores como auditados, para que esto sea lo más positivo y fructífero posible. Entonces, adicionalmente al tema de las auditorías y formando parte también de DNVGL en este área, queremos comentarles brevemente que de la misma manera como DNVGL les acerca la posibilidad de hacer auditorías remotas para mantener las certificaciones, también lo estamos haciendo con los entrenamientos virtuales o remotos, ¿sí? Sin duda, hoy para muchas organizaciones es un buen tiempo para aprovechar a capacitarse, a mantener a los empleados, a los colaboradores de las organizaciones también activos, ¿sí? Y sepan que DNVGL, tanto en sus cursos públicos como sus cursos in company, en estos momentos los está ofreciendo de manera virtual a través de una herramienta que es GoToTraining, que es un entorno de formación bastante ágil que nos permite poder simular, ¿sí?, de la mejor manera posible un curso presencial, pero por medios virtuales. Y lo único que necesitamos es conexión a audio e internet. La verdad que es una herramienta muy útil. Hemos dado ya cursos in company públicos con muy buenos resultados y queremos invitarlos también a que prueben esta opción si es que necesitan capacitarse o actualizar a su personal o a ustedes mismos si en algún área en la que DNVGL pueda ayudarlos. De la misma manera que ya eran conocidos, también tenemos cursos e-learning o e-learnings, ¿sí?, ya en este caso sin contacto sincrónico con los auditores o con los instructores, perdón, en este caso, pero están disponibles y también son útiles para estos momentos en los cuales no podemos hacer cursos presenciales, ¿sí? Y obviamente, bueno, todas estas opciones de capacitación están disponibles en el sitio web local, ya sea de Argentina, de Chile, de México, en los distintos lugares donde DNVGL opera, ¿sí? Así que después les vamos a compartir los links para que ustedes puedan también acceder a esta información y aprovechar las opciones que DNVGL tiene asociada a sus entrenamientos. ¿Mm? Así que bueno, como conclusión principal de esta instancia, antes de pasar a unos minutos de preguntas y respuestas, quiero dejarles algunas ideas principales en relación a esto, animarlos, ¿sí?,
a esforzarse por seguir adelante y a usar los sistemas de gestión como herramientas de acción efectiva frente a esta crisis que estamos pasando todos. Obviamente tratar de poner lo mejor de cada uno, ¿sí? Tanto auditores como auditados, como decía recién, para avanzar en medio de este contexto, ¿sí? Nos va a llevar un poco más de planificación, nos va a llevar un poco más de idas y vueltas entre auditores y auditados, pero lo podemos hacer, ¿sí? Lo vamos a poder hacer. Y obviamente con estas acciones ser parte activa de este momento de cambio y de aprendizaje, en donde creo que todos podemos aprender algo del otro, ¿sí? Entonces todos podremos sobrevivir a esta situación contextual como dijo en algún momento Darwin, adaptándonos de la mejor forma posible al cambio que hoy se nos presenta. Así que ese es mi mensaje final para ustedes, animándolos, agradeciéndoles nuevamente por su participación, por escuchar esta breve charla. Y bueno, ahora tenemos algunos minutos como para poder responder algunas de sus preguntas. He visto que a lo largo del seminario ya muchas de las preguntas han ido respondiéndolas en línea, sí, a cada uno. Pero bueno, tal vez hay alguna pregunta que podamos responder para todos y aquellas preguntas que no lleguemos a responder, luego van a estar siendo enviadas, ¿sí? Adicionalmente, después de esta sección de preguntas, me voy a adelantar un poquito por las dudas y ahora vuelvo a la sección de preguntas. Sepan que las diapositivas y la grabación de este webinar se va a compartir con ustedes seguramente entre mañana y principios de la semana que viene a más tardar. Y el listado de preguntas que queden sin responder ahora en estos minutos que tenemos para responder preguntas, vamos a tratar de enviarlos en una semana o dos con las respuestas generales para todos los que acerquen preguntas que no hayan podido ser respondidas en el día de hoy. Y tengan en cuenta también que para cualquier urgencia con la planificación de sus auditorías, dudas, etcétera, acá también les dejamos los links, ¿sí? Para que puedan contactarse con nosotros, tanto en Argentina, en Chile como en México. Lo mismo también para entrenamientos en el caso de que estén interesados en recibir algún tipo de capacitación a distancia, e-learning o B-learning, ¿sí? De la mano de DNVGL. Bien, así que bueno, ahora sí, vuelvo para atrás y no sé si es que existe algún tipo de pregunta que podamos responder. Lisandro, ahora Sí, Hernán Pereiro, ¿qué tal? sí. Todos los participantes. Hay una pregunta que se repite en varias ocasiones y quizás estaría bueno responderla en este momento, que es sobre las auditorías internas, la validez de poder hacer auditorías internas remotas y si los organismos de certificación validan ese mecanismo durante la auditoría. Sí, bien, sí, eso es algo que generalmente aparece y obviamente, como decíamos en un primer momento, guiándonos por la norma 19.011, que es la de auditorías internas, habilita a que se puedan hacer auditorías remotas. Obviamente, cuando hablamos de auditorías remotas, tanto para certificaciones como para auditorías internas, la norma 19.011, por ejemplo, o las guías que tomamos hoy como las guías IAF, hablan de casos excepcionales, digamos. Se hacen auditorías remotas por una situación particular, pero obviamente después el programa de auditorías en algún momento, cuando toda esta situación contextual extraordinaria pase, tiene que equilibrarse nuevamente con auditorías en sitio, ¿sí? Pero momentáneamente son válidas, digamos, las auditorías internas también a distancia. Gracias, Lisandro. De nada. ¿Hay alguna otra pregunta que podamos responder ahora? Sí. Después hay otras preguntas y creo que la mayoría después las respondimos. Hay preguntas un poquito más puntuales que, como comentamos, después estaremos enviando todo un set de respuestas a las preguntas que no fueron respondidas, porque son realmente varias y gracias a todos por participar. Pero hay otras que también se repite como en varias ocasiones, dudas sobre, vos hablaste sobre el tema de seguridad de información durante la presentación, pero bueno, hay un poco de dudas y hay varias preguntas relacionadas a
a esta cuestión de cómo compartir la información con el auditor. Ujú. ¿No? Bueno, Esa duda. sí, sí, reforzando un poco lo que comentábamos, como dijimos, la opción número uno, que es la que comenté varias veces, es que el auditado sea quien nos proponga el entorno o el método o el software que utilicen internamente que ellos consideren más apropiado para resguardar esa documentación. Entonces, si nos dan un acceso solo de lectura, por ejemplo, a un Drive o a un SharePoint en donde ellos guarden la información digitalizada, el auditor ingresa el tiempo que el auditado le dé el acceso, solamente puede leer la documentación, no puede imprimir, no puede editar, no puede hacer ningún cambio, y entonces esa debería ser la opción más sencilla. Cuando no disponemos de esto, ya obviamente tenemos que tratar de encontrar un término medio para que el auditado se sienta seguro de la información que está compartiendo y que el auditor pueda llegar a la información de la misma manera que llega en una auditoría presencial, ¿sí? Entonces ahí ya tendríamos que trabajar con alguna pantalla compartida, tal vez algunos clientes eviten enviar información por mail, lo cual es correcto. Entonces, en esos casos, obviamente, van a tener que compartirlas en una pantalla. Eh, Volver a reforzar que no se van a grabar auditorías, no se van a hacer capturas de pantalla durante la auditoría, todo ese tipo de situaciones que obviamente recordamos, cada uno de los auditores tiene el acuerdo de confidencialidad y de protección de la información del cliente firmado con DNVGL, sea para auditorías remotas como también para auditorías presenciales. Entonces, sé que es uno de los temas por ahí que más preocupa, pero bueno, como decíamos, si lo planificamos con anticipación, deberíamos poder encontrar un acuerdo, como bien dice IAF 4, entre el auditado y el auditor, como para que ambas partes estén seguras de, por un lado, que la información está protegida y por otro, que el auditor puede acceder a evidencias como si fuera en una, lo más parecido a una auditoría en sitio, ¿no? Gracias, Lisandro. Bueno, De nada. después hay preguntas muy puntuales como nuevamente le vamos a informar, que lo responderemos en breve con una información que le enviaremos, porque después otras ya fueron respondidas a lo largo de todo el webinar. Y creo que estas dos Bien. eran las que se repetían mucho y no valía la pena escribirlas, sino que vos las comentaras a todos los participantes. Bien, perfecto. Entonces, algo, digamos, en relación a esto que vos comentás de cosas que se van a responder, seguramente tienen que ver con esquemas o normas particulares, ¿sí? Que como dijimos, tienen lineamientos particulares, entonces seguramente hay que hacer una respuesta puntual para cada caso, así como las transiciones, inclusive, ¿sí? Que todas sean em, extendido, todo lo que es transiciones de 45, 50, 22 han tenido una extensión en la fecha de poder realizar esa transición, pero bueno, creo que son casos por ahí que, como dijimos anteriormente, se van a evaluar en forma puntual, caso por caso, para poder dar una respuesta lo más apropiada posible. Bueno, muchas gracias entonces a todos. Gracias, Lisandro. Gracias, Hernán. Y creo que hasta mañana vamos a enviar entonces la presentación y la grabación a todos los registrados. Y como Lisandro explicó también, el archivo con preguntas y respuestas va a ser enviado en algunas semanas. Gracias a todos por la participación y esperamos que el contenido tenga agradado a todos. Gracias. Gracias, hasta luego a todos.